Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir las escrituras en 1 de Corintios capítulo 2. El domingo pasado estuvimos viendo en las escrituras tocante el tema del pastorado femenino. Contestamos la pregunta, ¿verdad? Si es bíblico el pastorado femenino. Vimos a la luz de la Biblia de que Dios no llama a la mujer al pastorado. Ahora hay algunos, nosotros subimos la predicación ahí en los medios y hay una persona que comentó y dice, bueno, Dios es Dios y Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere. Y concordamos que nuestro Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere, y Dios en su soberanía nos dejó saber en las escrituras lo que es su voluntad y lo que Él quiere. Y la voluntad de Él es de que tocante la iglesia, la mujer no pastoree. A la mujer no se le otorga autoridad. También, como hablamos, vimos Joel 2. Muchos mencionaron también ese texto de Joel 2, pero mi pregunta es, ¿en dónde en Joel 2 es que se menciona el pastorado eclesiástico? ¿Y será que la llenadura del Espíritu Santo elimina los roles establecidos por Dios desde la creación? ¿Será que al ser llenos del Espíritu Santo, será que eso indica de que elimina el rol del hombre y de la mujer? ¿Será que en el hogar ya no, el hombre ya no es cabeza del hogar? ¿Será que en la iglesia ya lo que dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Timoteo, ya no se aplica hoy en día? ¿En dónde en las escrituras es que se nos dice de que al ser llenos de las escrituras ciertos roles son eliminados? Obviamente no es así. En la Biblia no vemos tal cosa. Los roles no son eliminados por el hecho de que somos llenos del Espíritu Santo. Y los apóstoles obviamente sabían esto, porque en Hechos 2 el apóstol Pedro menciona Joel 2, y más adelante su epístola también te deja saber tocante el rol del hombre y la mujer, aún en la iglesia, y los apóstoles también, el apóstol Pablo en Timoteo. Así que vemos claramente que al ser llenos del Espíritu Santo, no nos indica de que esto elimine el rol que vemos en las escrituras. No elimina lo que nos dice Timoteo, el libro de Timoteo, tocante los requisitos de la mujer para ser pastora. Así que, bueno, sabemos a la luz de la Biblia que el pastorado femenino no es bíblico. Así que si te mencionan Joel 2, bueno, ¿en dónde en Joel 2 se menciona el pastorado eclesiástico? Y bueno, hablamos de otros argumentos dimos, así que si no se recuerdan, pueden ir y ver la predicación. Y vimos claramente de que Dios no llama a la mujer al pastorado, aunque Dios usa a la mujer, obviamente, Dios la llama, tiene ciertos dones que puede usar, simplemente siempre de acuerdo a lo que las escrituras nos establecen. Y hoy en día vamos a estar viendo, vamos a estar contestando una pregunta que también se vino a cabo hace un tiempo atrás. Vimos, tocante el tema en Mateo 7, vimos de que muchos en aquel día van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, etc. Y Jesucristo les dice, yo nunca os conocí. Entonces, una pregunta que se hicieron es, bueno, ¿qué de las lenguas? ¿Qué de las lenguas de hoy en día? Hoy en día vemos de que hay varias iglesias en las cuales se cree y de que el don de lenguas está vigente hoy en día. Y vemos, puedes ver en los medios, quizás conoces de iglesias, y hay varias iglesias en donde se cree que el don de lenguas está vigente. Se cree de que una persona viene a Cristo y es cristiana, pero se creen en dos niveles de cristianos. El cristiano que simplemente ha venido a Cristo, pero no ha recibido el Espíritu Santo. Entonces hay dos niveles. Hay un cristiano que simplemente es cristiano, y hay otro que es, digamos, otra clase de cristiano porque ha recibido el Espíritu Santo. ¿Y cómo se sabe que ha recibido el Espíritu Santo? Bueno, se sabe por el hecho de que habla en lenguas. Entonces ellos creen que al hablar en lenguas es la señal de que has recibido el Espíritu Santo. Pero ¿será que eso es bíblico? ¿Será que las lenguas eran la señal de que has recibido el Espíritu Santo? ¿Será eso correcto? ¿Será correcto al creer tal cosa, de que las lenguas son la señal? ¿Será eso bíblico? Y hoy en día vamos a estar viendo, no vamos a ser tan
profundos en el tema. Vamos a ver aquí en lo que es en Hechos 2 y Corintios también. Quizás en el futuro podamos más despacio, más lentamente, más específicamente hablar tocante lo que se habla en el libro, especialmente en el libro de Corintios, porque en el libro de Corintios por ejemplo, el capítulos, lo que es 13 y 14, toma tiempo de estudiarlos en profundidad y entenderlos correctamente. Hay que entender muy específicamente, ver lo que se está hablando y no hablando, lo que se dice, no se dice, y entender, no solamente tener conocimiento de lo que se está diciendo, sino entender lo que se está diciendo. Como siempre yo he dicho, muchos tienen conocimiento de las escrituras, sí tienen conocimiento, saben lo que dice la escritura, pero no las entienden. Y no solamente eso, sino que también a veces hay que estudiar bien en profundo y ver su contexto, ver quizás el lenguaje original, el griego, y ver cómo está compuesto, ver lo que se dice y no se dice. Y hoy en día podemos ver traducciones, digamos, nosotros usamos la Reina Valera 1960, pero hay otras traducciones que quizás te dan un mejor rendir del lenguaje original, de la traducción, una mejor traducción, que obviamente no es contradictoria a lo que está aquí, sino simplemente te da una claridad más mejor, por así decirlo. Y eso es muy importante, y por eso es que están los pastores, porque un pastor es llamado a estudiar, profundizarse en los textos, entender su contexto y ver lo que está diciendo, no diciendo, y estudiar un poco tocante el griego, tocante el lenguaje original, las palabras que se usaron, cómo son aplicables y cómo no son aplicables, cómo se aplica y no se aplica. Así que, ¿será que hoy en día las lenguas o lo que vemos hoy en día en varias iglesias, será que es bíblico? ¿Será que esas lenguas son bíblicas? ¿Será que hoy en día el don de lenguas está vigente? Bueno, nosotros creemos, como iglesia, nosotros creemos de que las lenguas, en primer lugar, las lenguas que hoy en día se escuchan y se ven en ciertos lugares, no son bíblicas. No son bíblicas, y creemos también, a lo que vamos a estar viendo, de que las lenguas que eran bíblicas obviamente eran lenguajes, eran lenguas natales, lenguas de esta tierra, lenguas de otras naciones, y eso está bien claro en las escrituras. Pero las personas, por el hecho de que falsos profetas y falsos maestros quieren aferrarse al don de lenguas porque les conviene, porque cuando hablan en lenguas hacen creer a las personas de que son espirituales o de que están siendo respaldados por Dios, o de que lo que ellos hablan es de que cuando comienzan a hablar según ellos, lo que ellos son sus lenguas, según ellos quieren imponer a las personas de que cuando están hablando algo, están dando una doctrina, y cuando comienzan a balbucear, les quieren hacer creer de que Dios está ahí respaldándolos, de que sí, Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí respaldando, porque lo que están hablando es bíblico, y por eso comienzan a hablar en lenguas. Quieren dejarles saber a las personas de que lo que se está diciendo es conforme a la voluntad de Dios. Ahora, nosotros creemos en la sola Escritura. Nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia. Nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que determina lo que es verdad? La palabra de Dios es lo que determina lo que es verdad, y nunca nuestra experiencia. Hay personas que si nos comenzamos a hablar con las personas, yo puedo comenzar con la persona y decir, ¿qué es lo que determina verdad para ti? Y ellos van a decir, bueno, la palabra de Dios. Pero si comenzamos a hablar de este tema de las lenguas o de profecías o de milagros, etcétera, al fin y al cabo, cuando terminas la conversación, te das cuenta de que la máxima autoridad de ellos, lo que determina verdad para ellos, no son las escrituras, sino sus experiencias personales. En otras palabras, van a decir, yo creo en esto porque yo lo he experimentado, porque yo he hablado en lenguas, y por eso yo creo que el don de lenguas es vigente hoy en día. Y ellos caen en un error, porque la Biblia te dice obviamente en 1 de Juan 4:1 de que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, hay muchos falsos profetas. Entonces, estas personas, muy a menudo, cuando van a una iglesia o comienzan a congregarse en una iglesia y ven todo este movimiento, ven este supuesto don de lenguas, y los que están ahí enfrente dicen, oh, está el Espíritu Santo, las personas llegan a creer que, bueno, pues eso es de Dios. Y hay personas en iglesias que piensan así, bueno, nosotros estamos en una iglesia, estamos leyendo la palabra de Dios, se lee la palabra de Dios, estamos alabando a Dios,
y comenzamos a alabar a Dios y se comienza a manifestar esto que sentimos y comenzamos a hablar en lenguas, lo que ellos creen que es el don de lenguas, bueno, ellos asumen que es el Espíritu Santo. Ellos asumen lo que se mueve ahí es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque están alabando a Dios, porque están leyendo la palabra de Dios, porque están en una iglesia. Pero primera de Juan 4:1 se les escribe ¿a qué? A la iglesia, se les escribe a cristianos, y a esos cristianos se les escribe, se les dice, no creáis todo espíritu, sino ponnos a prueba. En otras palabras, esto me indica de que en el contexto de la iglesia puede llegar algo que te llegue a engañar, o te quiera engañar más bien. Así que tienes que prestar atención si lo que se está manifestando o lo que se está diciendo es de Dios o no de Dios. Y eso es el error que muchos cometen en estas iglesias. Ellos no examinan para ver si es de Dios, simplemente asumen que es de Dios porque están en una iglesia, porque están alabando a Dios. Y a estos cristianos en 1 Juan 4:1 se les escribe a cristianos que también están alabando a Dios, están cantándole a Dios, están orando a Dios, y a ellos se les escribe, no creas a todo espíritu, sino ponlos a prueba para ver si son de Dios. Y Satanás es bien astuto. Satanás dice, oh, ¿cómo los voy a engañar? Porque obviamente no va a venir, mira, los voy a engañar. No, él es bien astuto, es decir, ¿cómo los podré engañar? Aquí es un tiempo muy bueno. Están en una iglesia, están alabando a Dios, y aquí me voy a manifestar, dice Satanás, y van a creer que es Dios. ¿Por qué? Porque están en una iglesia alabando a Dios, escuchando la palabra de Dios. Pero la Biblia ya nos advierte de que no creamos a todo espíritu, sino vamos a poner las cosas a prueba. Así que nosotros creemos en la sola escritura. Nosotros tenemos que examinar las experiencias a la luz de las escrituras y determinar a la luz de lo que dice la escritura si es bíblico o no bíblico tal experiencia o no. Por ejemplo, en el año 1914, todos conocen el movimiento de calle de Azusa Street allá en California. Entonces ellos, cuando comenzaron ese movimiento, según ellos comenzaron a hablar en lenguas, y obviamente en ese sabían todos sabían de que el don de lenguas era la habilidad de hablar en otro lenguaje humano. Entonces ellos creían que hablaban en lenguas. ¿Y qué es lo que sucedió? De que ellos mandaron a personas, a misioneros, los mandaron a China, creyendo de que tenían el don de lenguas. Fueron a China, se dieron cuenta de que no sabían el lenguaje, y según el balbuceo que hablaban, no era, ni ellos los chinos no los entendían. Entonces regresaron. Dicen, bueno, pues no nos entienden, ni entendemos el lenguaje de ellos, ni ellos nos entienden nosotros nuestras lenguas. Entonces, ¿qué es? Entonces ahí es donde comienza todo ese movimiento, comienza ahí no, es que, quizás estas no son lenguas humanas, quizás son lenguas angelicales. Quizás son lenguas, ahí viene lenguas para orar en secreto, lenguas para cuando estés orando y anda Satanás no te entienda y no quiera llegar a estorbar tu oración o quiera estorbar por lo cual tú estás pidiendo, como si Satanás es omnipresente. Ellos creen que quizás Satanás está en todos los lugares, así como Dios en todo tiempo, pero obviamente Satanás no es omnipresente, ni es omnisciente. Pero ellos creen así, que quizás Satanás esté ahí escuchándolos, y para que Satanás no los entienda, van a orar en un lenguaje privado, en un lenguaje que nadie entiende. Pero vemos de que eso no es bíblico. Así que hoy vamos a ver las lenguas en luz de las escrituras. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice tocante estas lenguas. ¿Será bíblico lo que se ve hoy en día? ¿Será bíblico lo que se cree hoy en día tocante esto? Y como digo, no vamos a ser tan profundos, simplemente vamos a dar lo suficiente para ver de que es claro de que lo que se ve hoy en día no es bíblico. Así que personas creen de que hoy en día hay lenguas que son privadas. En otras palabras, son lenguas que nadie puede entender, que ni los demonios ni Satanás pueden entender. Pero obviamente esto no es bíblico. Así que vamos aquí en 1 Corintios 12, versículo 28. 1 Corintios 12, versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, y aquí viene el tema del cual vamos a hablar hoy en día, los que tienen don de lenguas, los que tienen don de lenguas. ¿Será que este don de lenguas está vigente hoy en día? ¿Será que lo que vemos hoy en día en ciertas iglesias, será que es el don bíblico? Versículo 10, aquí regresando aquí, 1 Corintios 12, versículo 10 dice, a otro fe, hablando de cómo es que Dios usa
cómo es que el Espíritu Santo ha dado estos dones y a uno les ha dado ciertos dones. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Así que a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. ¿Será este el don de lenguas para hoy en día? ¿Será que hoy en día este don es para hoy en día? Tenemos que entender su contexto, tenemos que entender que la iglesia en Hechos 2 ha nacido, en el cual vamos a estar viendo, nació la iglesia. Sabemos que el cristianismo comienza, el mundo entero no conoce el cristianismo, muchos no conocen el cristianismo, nace la iglesia y el cristianismo comienza a comenzar a establecerse en diferentes lugares. Y tenemos que tener en cuenta, tengan esto en mente siempre, de que cuando estamos aquí en lo que es en las epístolas, cuando se les escribe a los cristianos de cómo es que el apóstol los corrige, ¿por qué son corregidos? Tienen que tener en mente de que ellos no tenían las escrituras, no tenían el Nuevo Testamento. Ellos estaban experimentando ciertas cosas, pero no habían regulaciones todavía. Entonces ellos, por el hecho de no saber ciertas cosas, estaban operando en cosas, estaban usando ciertos dones de una manera equivocada. Y también se estaban aprovechando algunos, que obviamente en Corintios se está lidiando con el falso don de lenguas. Entonces, todo eso se llega a corregir y ya teniendo instrucciones, ya teniendo con qué ver en las escrituras, determinar lo que es bíblico o no bíblico, ya después esto comienza a disminuir. Pero hubo problemas, hubo el problema del falso don de lenguas hasta que se llegó a corregir, y por eso es que tenemos 1 de Corintios. Se llegó a corregir todo esto. Tienes que tener eso en mente. Ellos no tenían las escrituras como nosotros lo tenemos. Nosotros podemos ir hoy en día a las escrituras y ver, ok, ¿será esto bíblico o no bíblico? Ellos siempre se cuestionaban, ¿será o no será? Hasta que llega el apóstol y dice, mira, esto y esto y esto es así y esto no es así, esto es el falso don y esto es el verdadero don de lenguas. Tienes que tener eso en mente. Así que, ¿será que hoy en día lo que se escucha, hoy en día el balbuceo que se escucha, ¿será que ese es el don del cual la Biblia habla? ¿Qué era el don de lenguas? Vamos a comenzar a hacernos esta pregunta. ¿Qué era el don de lenguas? ¿Será que es lo que vemos hoy en día? Vamos a Hechos para ver. Y esto está bien claro. Es simple. No es algo que tienes que tener tanto en profundidad, conocimiento, entendimiento de las escrituras para ver claramente de que el don de lenguas era simplemente la habilidad de hablar en un lenguaje nunca estudiado. En otras palabras, si hoy en día existiese el don de lenguas, yo sin nunca estudiar, digamos, el lenguaje de los japoneses, en un instante yo te lo hablo perfectamente. Lo hablo perfectamente. Y voy a un japonés, le voy a hablar y él va a creer, dice, pues tú cómo sabes japonés, lo voy a hablar exactamente. Ese es el don de lenguas. ¿Y por qué era dado el don de lenguas? ¿Por qué fue dado? Como dije, comenzó la iglesia y el mandato era ir a las naciones y predicar el evangelio. Pero la barrera el obstáculo era el lenguaje. ¿Cómo voy a hablarle yo a aquellos que no hablan mi lengua natal si ellos no entienden mi lengua y yo no entiendo la lengua de ellos? Pero el don de lenguas fue dado con ese propósito, para poder hablar, para poder comunicar el mensaje del evangelio en el lenguaje del oyente. Ese es el don de lenguas. Vamos a ver aquí en Lucas. Vamos a ver que digan Hechos 2. En Hechos 2, vamos a ver claramente esto. Está bien claro, versículos 1 al 13. Dice, este es en el día de Pentecostés. Sabemos que Cristo Jesús anduvo con ellos por 40 días. 10 días después, llega la promesa, llega lo que es el Espíritu Santo, y esto sucede. En Hechos 2, versículos 1 al 13, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En otras lenguas, vamos a ver, se va a definir lo que estas lenguas son. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones
bajo el cielo. Así que ya comenzamos a ver, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces te dicen que estos son de todas las naciones, escuchan y ven, y te dice muy específico porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? No son estos galileos esos que no tienen estudio, ¿no? Que no los escuchamos hablar en nuestro lenguaje, estos pues, no tienen estudio, no, esos que sabemos no han estudiado ciertos lenguajes, ¿por qué lo están hablando? En otras palabras, digamos hoy en día si vas a México o Guatemala y vas a un lugar de lo más pobre y de repente está alguien ahí y comienzan a hablar el inglés, comienzan a hablar lo que es el alemán y de repente lo hablan perfectamente y dices, pues estos que no son estos de este pueblito, aquí no hay ni van a la escuela. ¿Cómo es que hablan ese lenguaje? Lo hablan perfectamente. El 6 dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Luego te menciona de qué parte son estos, bien claro. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Obviamente vemos claramente que muchos llegaban a decir, estos están hablando nuestras lenguas. Algunos que no entendían ese lenguaje, digamos, toda la multitud, y de repente, digamos, tú estás entre la multitud, y tú de repente tú vienes de aquí de Estados Unidos, vas a tu tierra natal, y vas ahí, de repente tú, algunos escuchas hablar como, pues que no los entiendes, y de repente tú escuchas a uno que habla inglés, y dices, oh, ese es el inglés, sin duda alguna. Pero algunos escuchaban antes de ver, estos están ebrios, no se les entiende lo que hablan. Pero esto, ¿por qué lo dicen? Porque escuchaban y no les entendieron lo que hablaban. No es porque andaban tambaleándose, como algunos comienzan a decir, que se tambaleaban, o que no dice que cayeron en el suelo, comenzaban ahí a embrayarse, como algunos dicen. Yo he escuchado, años atrás yo escuché a un americano, según profeta, dice el Espíritu Santo es el cantinero de Dios. En otras palabras, que él llena a las personas del Espíritu Santo y las personas comienzan ahí a tambalearse y comienzan ahí a balbucear. Eso no es lo que estamos viendo aquí. Esto no es lo que dice la Biblia. Simplemente lo que está sucediendo es que se está hablando en lenguajes. Y las personas que son de esa región dicen, oh, esto yo sé. Este es mi lenguaje. Y otro dice también, y algunos dicen, no, pues este no lo entiendo. Algunos decían. Pero no era porque andaban ahí ebrios. Obviamente el apóstol Pedro comienza a decir, estos no están ebrios. Pero ¿qué es lo que vemos muy claro? Que estas lenguas, que en el griego es glosaleila, y siempre es usado para referirse a un lenguaje de una nación. Y obviamente está bien claro, es glas. Notemos que Lucas es muy específico en dejarnos saber esto, de que estas lenguas son lenguajes de las naciones. Por ejemplo, en Hechos 2:8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es muy específico. Para que no te confundas, son lenguas de las naciones. Es la habilidad de poder hablar un lenguaje nunca estudiado. A ellos se les dio esa habilidad de hablar ese lenguaje. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el fin de comunicar la verdad del Evangelio. Hoy en día, según reciben el don de lenguas, bueno, si es así, entonces, ¿qué lenguaje has recibido? ¿Qué habilidad te ha dado Dios? ¿Qué lenguaje has recibido de poder hablar y comunicarte, en el cual comunicarte para ir y hablarles el Evangelio? ¿Por qué no lo hacen? Tú no miras esto hoy en día en las iglesias que dicen, oh, recibí el don de lenguas, entonces vamos a ver qué lenguaje es y te mandamos a cierta nación para que les comuniques el Evangelio. ¿Será que eso es lo que sucede hoy en día? No, no lo hacen, porque eso no es el don de lenguas. No es el don de lenguas. Y notemos de que no hubo necesidad de interpretación en sí, porque muchos llegaron a entender. No entendían, con excepción de algunos cuantos.
hasta que quizás escucharon a uno hablar en su lenguaje. Ya entendemos. Es nuestro lenguaje. Versículo 6 también dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Noten cómo es específico Lucas. Está siendo bien específico. Versículos 11 también dice, cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, en nuestro lenguaje. En nuestro lenguaje muy específico. Lucas te está dando detalles específicos para saber y concluir de que este don de lenguas era la habilidad de hablar en un lenguaje natal. Aquí en Hechos te deja saber bien claro. Versículos 9 al 11 te dice bien claro. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En nuestras lenguas. Ese es el don de lenguas. No eran balbuceos, sino eran lenguas, eran idiomas. No era lo que hoy en día el don de lenguas, según ellos, es puro balbucear. Ellos balbucean, es algo que si tú lo escuchas, tú lo puedes. Algunos tienen la habilidad de lo escuchan y yo lo puedo hacer. Muchos de ellos comienzan a balbucear más. ¿Qué es eso? Eso es balbucear. Eso no es un lenguaje. Yo cuando, como ustedes saben, yo cuando comencé a congregarme en una iglesia, yo llegué a escuchar según a unos, les estaban ahí hablando en lenguas. Yo literalmente, a una persona por media hora yo llegué a escuchar según hablando lenguas, puro y de ahí no salía. Yo, el don de lenguas, según, pues este lenguaje es muy fácil de entender porque todo el tiempo se le pasó puro y revivir, que yo me lo aprendí en 2-3 segundos. Wow, qué lenguaje soy tan inteligente yo que me aprendí un lenguaje en segundos, hermanos. No me tardé tanto tiempo. ¿Eso no es un lenguaje? Cualquier lingüista, cualquier erudito, y se ha hecho esto, eruditos, lingüistas, que saben lenguajes, han ido entre estas personas, han ido allá a Puerto Rico, han ido en África, han ido en varias naciones, y han visto esto, y han escuchado, y ellos concluyen, esto no es un lenguaje, esto es puro balbuceo. Es puro balbuceo. A un hombre que, no se me olvida el nombre, 35 lenguajes sabía. 35, imagínense, para saber 35 y los hablaba perfectamente y muchos de ellos eran dialectos y eran lenguajes muy difíciles de entender. Imagínense tener el cerebro para poder saber tantos lenguajes y no confundirlos, pero ni aún así son todas las lenguas que existen, hay muchas. Pero aún han ido, dice, personas que están estudiadas pueden saber, aún sin saber un lenguaje, pueden determinar, pueden ver, ok, pueden saber si es un lenguaje. Tan estudiados que pueden determinar es un lenguaje. Pero muchos lo han estudiado y dicen, no, esto no es un lenguaje, eso es puro balbuceo. Es puro balbucear. No es el don de lenguas. No es el don de lenguas. Vemos que también se nos llega a mencionar las lenguas de nuevo, vemos aquí en Hechos. Así que vemos de que son lenguas de la nación. Aquí en Hechos 10 se nos menciona de nuevo, y se nos menciona de nuevo, yo creo que en el 19 no vamos a ir ahí, pero cada vez que se nos menciona tiene un propósito. Recuerden de que ha nacido la iglesia, se está estableciendo, se está predicando el evangelio, se está determinando, se está viendo, demostrando de que Dios salva al judío y al gentil de la misma manera. No es de que hay un evangelio para el gentil y hay otro evangelio para el judío, sino simplemente es un solo evangelio para todas las naciones. Y Dios está demostrando, Dios usa esta señal, este don de lenguas en sí, pero aún noten que siempre está un judío, y esto lo vamos a ver más adelante, siempre están los judíos, y Dios está demostrando de que Dios vino a salvar al mundo. En otras palabras, no vino solamente a salvar al judío, sino también a los gentiles. Como dice en Juan 3, por cuanto Dios amó al mundo,
Y el que entiende, el judío que escuchaba eso, dice, espérame, ¿cómo que amó al mundo si nosotros somos el pueblo de Dios nada más? No el mundo, pero Dios amó al mundo, está diciendo que no solamente al judío, sino a los gentiles también. Vino a salvar a las naciones. Vino a salvar a pecadores de todas las naciones. Aquí en Hechos 10:44, en Hechos 10:44 al 47, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes son estos? Bueno, los judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Al igual como en Hechos 2. Es la misma experiencia, el mismo Espíritu Santo, el mismo resultado, el don de lenguas. Es lo mismo. El judío está viendo de que Dios no está poniendo al judío a un nivel más alto que el gentil, sino es igualdad. Es igualdad. Reciben el Espíritu Santo. Y eso es con un propósito. Está comenzando el cristianismo. Y nace la iglesia. Y el don de lenguas es usado al principio de la iglesia. Vamos a ver que después desvanece porque tuvo su propósito. Pero ya cumplido su propósito, ya para de ser el don de lenguas. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Pero vemos de que es igual, la misma experiencia. No hay evidencia alguna de que las lenguas sean otra cosa de lo que vemos aquí en las Escrituras. Son lenguas natales. No hay ninguna evidencia que se nos diga, no, son lenguas místicas o lenguas especiales. Sino las lenguas bíblicas son lenguajes. Y hoy en día yo no miro en estas iglesias que según ellos reciben el don de lenguas, yo no miro que ellos comiencen a hablar en otro lenguaje. Estando aquí en Estados Unidos, muchos tienen 10, 15, 20 años y ni el inglés se han aprendido. Ahora imagínate otro lenguaje. Según ellos tienen el don de lenguas, pero ¿dónde está ese don? ¿A dónde está ese lenguaje? ¿Qué lenguaje es? ¿Japonés, francés, alemán, japonés, vietnamís? ¿Qué lenguaje es? ¿Y con qué propósito fue dado? Pues para comunicar el evangelio. ¿Has ido a esas naciones? No se ve hoy en día. Este don de lenguas no es bíblico el que se ve en ciertas iglesias. Ahora, ¿serán las mismas lenguas en Corintios? ¿Será que serán las mismas lenguas de Hechos? Porque algunos van, es que en Hechos son lenguas humanas, pero en Corintios ya son otras lenguas. Algunos van a argumentar así. Van a decir, es que son otras lenguas en Corintios. Sí, entendemos de que las lenguas eran humanas, pero hoy en día, hermano, ya hay otras lenguas. Hoy en día hay lenguas para hablar en oración privada, para que nadie te entienda, ni aun los demonios ni Satanás te entienda. Solamente Dios te va a entender. Otros, es que hay otros tipos de lenguas. Y ahí se inventan todo esto, estas mentiras. Vamos aquí en Hechos 2. ¿Será el mismo don de lenguas en Corintios? Bueno, ya sabemos que ahí tienen un propósito. Tenían un propósito. Vemos que los judíos, acuérdense, los judíos estaban ahí presentes en Hechos 10 y también en Hechos 2, obviamente. Entonces tenía un propósito el don de lenguas, y lo vamos a ver más adelante, pero vamos aquí. ¿Será el mismo don? ¿Será el don de lenguas lo mismo aquí en Hechos que en Corintios? Bueno, Hechos 2:4 dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ya vimos hablar en otras lenguas y ya vemos lo que esas otras lenguas eran. Ya en su contexto sabemos que eran lenguas de naciones. Ahora, yendo a 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, vamos a ver si son las mismas lenguas. Y como digo, en el griego es glásaleia, es lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, vemos en el griego. 1 Corintios 14:21. 1 Corintios 14:21. Dice, en la ley está escrito en otras lenguas. ¿Ya ven cómo es lo mismo? Como dicen Hechos. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo.
Ni aun así me oirán, dice el Señor. Hablando de este pueblo, habla del pueblo judío. Pero notemos cómo es el mismo lenguaje. En la ley está escrito en otras lenguas. Y dicen hechos en otras lenguas. Y es la misma, glasa-leila. Así que las lenguas, o más bien el 21, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios te hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Y hablando del Antiguo Testamento, vemos el pueblo judío, vimos que llegaron los babilonios, esas eran las otras lenguas que no entendían ellos, y fueron llevados cautivos. Ni aun así escucharon. Y vemos el libro de Hechos que tiene su propósito también, lo vamos a estar viendo más adelante. Pero estamos viendo que la palabra es glasa-leila. Es el lenguaje, es lo mismo que en Hechos, es la misma, el mismo lenguaje. Sabemos que es así. Por ejemplo, en Apocalipsis 5, vamos a ir aquí en Apocalipsis, también este es el mismo término. Todos sabemos exactamente a lo que se refiere en Apocalipsis 5, hablando de que son lenguas natales. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Linaje y lengua, lo mismo. Y hablando de Apocalipsis, vemos que en el año 58, del año 58 al 96, en medio de esos años, al año 58 después de Cristo, al 96, ya este don de lenguas ni se escuchaba. No había personas que decían tener el don de lenguas, porque tuvo su propósito. Ya cumplido su propósito, esto desvaneció. Así que también tengan eso en mente. Desde el año 58 al 96, el don de lenguas ni brillaba por su ausencia. Y aún en el Apocalipsis ni se habla de este don, ni aún en el Apocalipsis. Así que es algo de qué pensar. Y vemos de que son don de lenguas, es la habilidad de hablar en otro lenguaje, y es por eso que era necesario la interpretación de esos lenguajes. Porque era para interpretar. ¿Por qué? Porque es un lenguaje humano. 1 Corintios 14, 7 al 13. 1 Corintios 14, 7 al 13, vamos a ver. Dice ciertamente las cosas inaminadas que producen sonidos son como la flauta o la citarra. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citarra? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Y a veces está hablando de lenguas natales, de lenguas, porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas, ahí ya te dice, ¿tantas clases de qué? De idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Ves cómo la Biblia misma te deja saber? Lenguas, ¿y a qué se refiere? Idiomas. Y habla de idiomas de esta nación. El 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Ya ves cómo está hablando? Como extranjero, si yo comienzo a hablarles en otra lengua, que ustedes no saben, pues no me van a entender. Yo seré como un extranjero para ustedes. Y si ustedes me comienzan a hablar otro lenguaje que yo ni entiendo, pues somos extranjeros. Está hablando de lenguas de este mundo. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurar abundar en ello para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida oración poder interpretarla. Así que está hablando de que si tú hablas en un lenguaje, entonces pide a Dios de que sea interpretado. Y sabemos a la luz de la Biblia que hay unos que hablan en lenguas y otros que interpretan. Y sabemos que Dios funciona así. Si Dios iba a usar este don, se levantaba uno, comenzaba a hablar en otra lengua y levantaba al intérprete para la edificación de la iglesia. Porque aquí el énfasis es la edificación de la iglesia. No es de porque te pongas ahí a balbucear y ¿qué dijiste? Pues quién sabe. Sino era para la edificación de la iglesia. Es algo también que en esas iglesias no se mira. Comienzan ahí a balbucear algunos y a veces yo he estado en cultos donde están balbuceando y nadie interpreta. Y aquí dice que hay que interpretar. Y dice que 2 o 3. Y muchos ahí muchos están ahí balbuceando y nadie está interpretando. Aquí en 1 Corintios también, en 14, 10 al 16, ya
ya leímos, pero ver más bien su contexto. 1 Corintios 14, 10 y 16. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para que el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros pues que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendicís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá al amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces no se sabe, no vas a estar ahí según tú hablando en lenguas, balbuceando, y no se sabe ¿cómo yo voy a decir amén? ¿Cómo yo voy a saber si lo que estás hablando es algo bueno o no bueno si yo no te entiendo? En estas iglesias quizás vas a ver tanta que se inventan o lo que, el balbuceo que ni saben lo que están diciendo. Pueden hasta estar ahí maldiciendo y ni en cuenta. No se sabe cómo yo puedo decir amén a eso. Yo no entiendo, no puedo ser edificado, la iglesia no va a ser edificada. En otras palabras, las lenguas sin interpretación son inútiles. No tiene sentido. Dios no va a usar a alguien ahí sin que sea interpretada la lengua. ¿Para qué? No tiene sentido. Digamos que tiene sentido si yo me pongo aquí y les comienzo a hablar, digamos, en un lenguaje que no entienden. Y me la paso aquí toda una hora hablando en un lenguaje que no entienden. ¿Y de qué les va a edificar a ustedes? No me entienden. De nada me va a servir. Y como digo, esto era para en ese entonces, porque no tenían las escrituras. Pero ya teniendo las escrituras, ya podemos ir a la Biblia. ¿De qué sirve si yo me la paso aquí, digamos, si yo aquí me paso hablando en un lenguaje y de aquí tengo el intérprete? Imagínate cuánto va a durar ese tiempo. ¿Y para qué? Ya no es necesario, ya tenemos la Biblia, ya tenemos las escrituras. Tenía su propósito, pero ya su propósito fue cumplido. Y ya tenemos las escrituras. Así que era de interpretarse. Hay ciertos problemas con las enseñanzas de aquellos que creen que el don de lenguas es para hoy en día. Hay varios problemas con lo que ellos enseñan tocante el don de lenguas. Como digo, hay muchas cosas que podemos hablar, pero quizás en el futuro nos vamos a pasar texto por texto, viendo en Corintios. Sería un largo estudio, poder ver bien. Pero vamos a ver, ya vimos, el don de lenguas es la habilidad de hablar en otro lenguaje. Y vemos en Corintios que se habla del don de lenguas, se habla de extranjero, ¿verdad? Vemos claramente que el don de lenguas también en Corintios, el cual se está hablando, son lenguas natales. No está hablando de otro tipo de lenguas. No está hablando de otro tipo de lenguas. Ahora, vamos a ver los problemas que estos tienen en sus enseñanzas. Primero, ellos creen de que todo aquel que es bautizado por el Espíritu Santo hablará en lenguas. Es esa creencia. Ellos creen, como dije al comienzo, creen de que tú vienes a Cristo y eres salvo. Pero aparte de que eres salvo, ellos creen que tú tienes que orar a Dios, pedirle a Dios, rogarle a Dios, ayunar a Dios para poder recibir el Espíritu Santo. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo, ¿cómo sabes que lo has recibido? La señal, dicen ellos. Vemos que las lenguas eran una señal, pero no eran la señal en ciertos aspectos. Pero ellos dicen es la señal. ¿Cómo sabes que ellos enseñan? ¿Cómo sabes tú hoy en día si has recibido el Espíritu Santo? Cuando tú hablas en lenguas. Si tú hablas en lenguas, has sido bautizado por el Espíritu Santo. Ellos enseñan así. Entonces tienen dos niveles de cristianos. El cristiano que no ha recibido el Espíritu Santo y el cristiano que sí ha recibido el Espíritu Santo. Y los que han recibido el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa en estas iglesias? Se crecen como que, pues yo soy mejor que tú, yo soy un cristiano a un más alto nivel que tú, porque yo tengo el don de lenguas, yo tengo el Espíritu Santo. Y en esas iglesias, cuando yo comencé a ver a estas personas, yo comenzaba a ver cómo eran débiles en su fe, realmente. En muchas ocasiones yo miré qué tan débiles son en su fe. Y yo me decía, ¿cómo es esto posible si tienen el Espíritu Santo, si experimentan a Dios? Si yo experimentara eso, mi fe estuviera bien fuerte, bien firme, pero yo miraba lo contrario, bien débiles, debiluchos. Vienen las pruebas y
se diluchan, se derritan. Muchas cosas que yo llegué a mirar en este movimiento del neopentecostalismo. Así que ellos creen de que hay dos tipos de cristianos. Si tú eres bautizado, por consecuencia vas a hablar en lenguas. Pero las lenguas, así que te dicen que las lenguas son señal para el creyente, señal de que ha recibido el Espíritu Santo. Pero a mí la Biblia me dice que las lenguas eran señal solamente para los judíos. Y judíos incrédulos, no creyentes. Las lenguas eran señal para el judío solamente y para judíos incrédulos y no creyentes. Eso contradice, lo que ellos enseñan hoy en día tocante a las lenguas contradice lo que la Biblia nos enseña. Vamos aquí en 1 Corintios 14, versículos 21 al 22. Dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Qué pueblo? Pueblo judío. Porque está hablando de una profecía del Antiguo Testamento. Y aún así me oirán, dice el Señor. Esta profecía, si te preguntas a dónde estará, está en Isaías 28, lo podrás leer. Luego dice el 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, dice, no, y aquí te dicen, y ellos te dicen que las lenguas son señal para el creyente, señal de que ha recibido el Espíritu Santo. Pero aquí me dice lo contrario. Entonces, ¿a quién no voy a creer? ¿A lo que dice la Biblia? ¿Voy a hacer sola escritura? ¿Qué es lo que va a determinar la verdad? ¿La palabra de Dios o mi experiencia? Esa es la pregunta. Comencé con eso, ¿verdad? Así que vamos a ver si ellos en realidad creen en la escritura, si en realidad la máxima autoridad es la escritura o su experiencia. ¿A qué se van a aferrar ellos? ¿A la palabra de Dios o a su experiencia? Así que las lenguas son por señal a los que, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y aquí hablando de incrédulos judíos. Pero la profecía, y aquí no está hablando de que tú hablas algo revelado, sino está hablando de la proclamación de la palabra de Dios, la predicación. Pero la predicación, la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes, obviamente. La palabra esta, cuando tú predicas la palabra, es para el creyente. Pero aparte, el evangelio es para aquel que no ha venido a Cristo todavía, para que venga arrepentimiento. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Luego el 23, aquí tienes que entender esto bien claramente. ¿A qué se está hablando? Porque parece que se contradice, pero no, como te digo, tienes que estudiar esto en profundidad. Dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Y aquí cuando habla incrédulos, no está hablando de incrédulos judíos, ya no, sino está hablando de incrédulos gentiles, porque ellos no tienen entendimiento. El judío sí tenía entendimiento, ellos buscaban señal. Y la profecía era para los judíos. En otras lenguas hablaré a este pueblo, y ellos se llegaron a entender. Pero el gentil, él no entendía, dice bien claro, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Obviamente. Si entran, hoy en día, si digamos aquí, comenzamos ahí a hablar en lenguas, todos están ahí, según hablaron lenguas, y entra alguien y dice, pues es que están locos. No se les entiende. Pero vemos en el 22, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, y aquí incrédulos judíos. Así que vemos primeramente el error. Ellos te dicen que ¿cómo es que sabes que has sido bautizado por el Espíritu Santo? Vas a recibir la señal de las lenguas. Pero a mí la Biblia me dice que esta es señal para los judíos y judíos incrédulos, y no para el creyente. Lo dice bien claro, ¿no? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Lo dice bien claro, ¿verdad? No a los creyentes. No era señal para el creyente. No es señal para el cristiano, sino para el no cristiano. Y aquí específicamente hablando del judío. Y hoy en día esos que están aquí no son judíos, son gentiles. Y son según creyentes en las iglesias. Y según es señal para ellos. Según es señal para un gentil que no es judío y que es cristiano según. Pero la Biblia me dice que no, que era señal para el judío solamente y el judío que no es creyente. Era señal para él, para que por la gracia de Dios llegase a ser creyente. Así que era señal para el judío. Después del año 70 después de Cristo, Dios paró de tratar con Israel por un tiempo.
Y si ya paró de tratar para Israel, entonces si ya esta lengua ya no tiene propósito, porque ya no es señal para ellos. Ya Dios paró de tratar con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, por un tiempo. Entonces, vemos a la luz de la Biblia, o a la luz de la historia también, vemos que las lenguas cesaron. Le dije, desde el año 58 al 96, no hay mención de que alguien hablase en lenguas. Y pasaron 1800 años, ni nadie que hablase en lenguas. De repente comienzan ahí a aparecer unos, y eran herejes, decían cosas que no eran bíblicas. Algunos decían, bueno, yo soy el Espíritu Santo, decía uno, y según hablaban lenguas. Entonces vemos a la luz de la Biblia y a la luz de la historia de que este don paró de ser. Entonces te dicen que si has recibido el Espíritu Santo, vas a hablar en lenguas. Ellos enseñan así, pero vemos a la luz de la Biblia que no. Y otro problema es de que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, todos. No hay tal cosa como un cristiano que no tiene el Espíritu Santo, como ellos enseñan. Todos tenemos el Espíritu Santo. 1 de Corintios 12:13. 1 de Corintios 12:13. Te lo dice bien claro, 1 de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Todos, todo creyente recibe al Espíritu Santo. Pero vemos a la luz de la Biblia que no todo creyente habla en lenguas. Pero ellos te enseñan que todo aquel que recibe el Espíritu Santo va a hablar en lenguas. Es contrario a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, aquí en Corintios 14:5 dice, así que quisiera, aquí aún mismo aquí te dice, lo que dice aquí el apóstol Pablo, así quisiera que todos vosotros habláis en lengua. En otras palabras, no todos hablan en lenguas. Y a la luz de lo que dice en su contexto, no todos tienen el don de lenguas. Pero el Pentecostés hoy en día te dice que todo aquel que recibe el Espíritu Santo va a hablar en lenguas. Pero la Biblia te dice que no, todo el creyente tiene el Espíritu Santo, pero no todo el creyente habla en lenguas. Entonces te dan a saber de que no todos van a hablar en lenguas. Y la Biblia te dice que todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Y no todos hablan en lenguas. No todos. Así que vemos otro error. El error de creer de que hay creyentes que no tienen el Espíritu Santo. Porque vemos que los cristianos tienen al Espíritu Santo. Y vemos que todos los que tienen el Espíritu Santo, no todos hablaron en lenguas. Hablando aquí en los comienzos de la iglesia. No todos tenían esa habilidad. ¿Por qué creen ellos que todos van a hablar en lenguas? Oye, yo, como te digo de nuevo, en iglesias yo he escuchado de decir, ellos hacen ayunos y oraciones con el propósito de que todos lleguen a hablar en lenguas. Todos lleguen a hablar en lenguas. Eso es antibíblico. No todos van a hablar en lenguas. En primer lugar, por el hecho de que hoy en día ya no está ese don de lenguas. Y cuando estaba, no todos hablaron en don de lenguas. Entonces, lo que ellos están haciendo, lo que ellos creen y esperan, no es bíblico, más antibíblico. ¿Por qué creen que este es el don, que todos van a poder hablar en lenguas? ¿Por qué creen ellos que pueden hablar en lenguas? Bueno, vamos a ir aquí en el libro de Marcos. Vamos en el libro de Marcos, al ver al por qué es que ellos creen que todos pueden hablar en lenguas. Vamos a ir a Marcos. Aquí podríamos ver la crítica del texto, pero no voy a ir ahí a la crítica del texto. El que conoce a qué me refiero, bueno, sabe a lo que me refiero. Sabemos de los manuscritos originales, sabemos de esos textos, pero simplemente no voy a comentar de eso. Vamos a ir aquí en Marcos 16, vamos a tomar en cuenta esos textos. Ellos creen, por esta razón creen ellos, de que todo creyente puede llegar a hablar en lenguas. Por eso es que ellos creen que todo aquel que recibe el Espíritu Santo va a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque hay un mal entendimiento, una mala interpretación de las Escrituras. Marcos 16, 17 al 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí hay de varios temas que podemos hablar, pero estamos hablando de las lenguas. Noten, y estas, te dicen aquí, y estas señales seguirán a los que creen. Y van a decir, ¿tú crees? Bueno, si crees, estas señales te van a seguir, te tienen que seguir.
Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y por esta razón, por este texto, ellos simplemente de un texto sacan toda una doctrina que no es bíblica, porque es malentendida. Entonces ellos creen que todo creyente puede llegar a hablar en lenguas. Y como les digo, yo he llegado a estar en campañas, he llegado a estar en lugares donde se les anima a todos a hablar en lenguas, a todos, y oran. Y según los profetas, oran para que todos comiencen a hablar en lenguas. Todos están ahí. Y yo he visto en videos donde hay miles y comienzan a todos a balbucear aquí, balbucear allá, todo balbuceo y no hay interpretación. Todo un desorden, fuera del contexto de lo que es bíblico. Y te dicen, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Así que si tú crees, vas a hablar en nuevas lenguas. Así que ya ves, las lenguas las puedo hablar yo, dicen ellos. Porque yo creo y también ellos van a poder hablar en lenguas porque creen. Los que creen van a hablar en lenguas. Bueno, ¿será esto bíblico? ¿Será que todos pueden hablar en lenguas? Bueno, vamos a ir aquí en 1 Corintios. Así que así según ellos creen, de que todos los que creen van a hablar en lenguas. Bueno, vamos a ver aquí, 1 Corintios 12, 30. Y aquí te hace una pregunta retórica, eso es bien claro. 1 Corintios 12, 30. Te está dando una pregunta retórica. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? Y aquí es una pregunta retórica. En otras palabras, la respuesta es no, obviamente. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Así que esa es la pregunta. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta? Si tú sabes el contexto, la respuesta es no. Vamos a ver su contexto. Vamos a ver aquí del 6 al 6 al 11, aquí en 1 Corintios 12, 6 al 11. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, para palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y en el 30 te hace la pregunta, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es, obviamente a la luz de su contexto, es no, porque no todos tienen eso. Unos tienen el don de lenguas, otros tienen otros dones, pero no todos tienen el don de lenguas. Entonces, cuando leemos Marcos, ¿será que se está contradiciendo las escrituras? ¿Será que en Marcos se está diciendo que sí, todos pueden hablar en lenguas y luego aquí en Corintios dice que no todos tienen ese don? ¿Se está contradiciendo? ¿O será que hay una mala interpretación del texto de Marcos 16? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan cuando hablamos del bautismo? En Hechos 2:38, les digo, si tu interpretación de un texto contradice otros pasajes de la Biblia, hay un error en la Biblia o hay un error en tu interpretación. Y obviamente hay un error en la interpretación de aquellos que creen que Marcos 16 está diciendo de que todos pueden hablar en lenguas. Cuando vemos que no todos pueden hablar en lenguas. Cuando aquí muy específicamente el apóstol Pablo te está dejando saber de que no todos van a hablar en lenguas porque no todos tenían ese don. Y ya vimos de que ya no es por hoy en día, estamos viendo. Esto fue al comienzo de la iglesia. Así que es una pregunta retórica. No todos tienen el don de lengua. Entonces, ¿de qué está hablando Marcos? Vamos a ir a Marcos. Vamos de nuevo a Marcos. ¿De qué se está hablando Marcos? Porque la Biblia no se contradice. Marcos es muy específico. Dice en Marcos 16, vamos a comenzar desde el 14 al 18. Vamos a ver de qué se está hablando aquí, en su contexto. ¿Quiénes son esos los que creerán? ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes tienen esos? ¿Quiénes, más específicamente hablando, quiénes tuvieron? ¿A quiénes le siguieron estas señales? ¿Será que a todos los que creyeron, todo creyente? ¿O será que hablaba específicamente de un grupo solamente? Marcos 16, 14 a 18 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Y quiénes son estos? Los apóstoles. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Así que sabemos que son 11 porque ya sabemos qué pasó con Judas, ¿verdad? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. ¿Cuál era la barrera? ¿Qué es la barrera? El lenguaje, ¿verdad? El lenguaje es la barrera. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya vimos esto, lo que se refiere, no se refiere. Luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes serán estos a los que creen? Vamos a llegar a ver quiénes son estos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes son todos estos? Porque no es para hoy en día, y eso obviamente no es para hoy en día. Hoy en día hay religiones que ven estos textos y dicen, ya ves, nosotros creemos, y comienzan a tratar con serpientes. Y muchos han muerto. Yo puse un video ahí en los medios, puse un video ahí de está uno tratando a la serpiente y le llega a picar en el cuello. Y dice, yo creo en Dios y no me va a hacer daño. Más adelante ya lo están llevando al hospital. ¿Por qué? El veneno le hizo daño. Sí. Y el padre de ese hombre murió. Porque eso le pasó también. Eso es peligroso, hermanos. Y luego también hay muchas cosas que puedo decir de este texto, muchas cosas que yo llegué a mirar. Y si uno se pone a dar, si se da uno cuenta cuando en estas iglesias tienen campañas y están emocionados, están contentos porque va a venir un evangelista y les va a hablar en lenguas y va a hacer milagros y van a caerse. Y yo decía, ¿por qué es necesario de que venga alguien de por allá afuera si según estos creen de que todos los que creen estas señales van a creer? ¿Que entre ustedes que no creen? ¿Será que entre ellos no creen? ¿Por qué es necesario que venga un evangelista? ¿Por qué es necesario que venga otro de por ahí? O sea, que según ellos dicen que es todos los que creen. Si ustedes creen, ¿por qué tiene que venir otro de allá afuera? ¿Acaso ustedes no creen? ¿Por qué estas señales no les siguen a ustedes? ¿Por qué ustedes no sanan? ¿Por qué ustedes no hacen esto? Cosas que yo me preguntaba antes. Yo decía, ¿por qué si según ustedes creen y estas señales van a seguir, ¿por qué no se ven en su congregación? ¿Por qué necesidad de que vengan otros de por ahí? Entonces, ¿a quién se les está refiriendo? Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, aquí ya sabemos, ¿verdad? Específicamente está hablando de los apóstoles, a ellos. Ellos fueron llamados a ir. Y estas señales a ellos los van a seguir. Y vemos que sí fue así. El apóstol Pablo le mordió una serpiente. Y ellos dijeron, este hombre ya es hombre muerto. Acaba de escapar ahí del mar, que se le hundió el barco. Y ahora le muerde una serpiente. Este hombre de plano ya, está destinado a la muerte. Pero vemos de que no le hizo daño el veneno. Vamos aquí viendo de que estas son señales de apóstol, lo que la Biblia nos enseña. No es señales de cristianos, sino de apóstol. Esto cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen, se refiere a quiénes son los que creen, a los apóstoles, a ellos les está hablando. Así que vamos aquí en 2 de Corintios, viendo 2 de Corintios 16, o más bien 12, 2 de Corintios 12, viendo. Segunda de Corintios 12, 12. Noten cómo es específico. Segunda de Corintios 12, 12 dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. No dice con todas señales de cristianos, ¿verdad? No dice con todas las señales de creyentes. No dice con todas las señales de todos los que creen, hablando de todo cristiano. No, sino es específico. Los que creen, en su contexto habla de los apóstoles. De nuevo leo el versículo 12, 2 de Corintios 12, 12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Señal de apóstol, señales de apóstoles. Vamos aquí en Hebreos 2, para que veamos. Hebreos 2, versículos 3 al 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada? Así que vemos que esto era para hacer confirmación.
nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales. ¿Con quiénes ellos? Con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, según la voluntad de Dios. Así que confirmación, ellos eran confirmados. Como le digo, ellos comenzaron a ir a anunciar el Evangelio. ¿Cómo sabemos si estos son de Dios? Bueno, habían señales. Una de ellas eran las lenguas. Era para confirmarlos. La habilidad, ellos eran de hablar en otro lenguaje, para que el que escuchara fuera edificado, para que entendiese y fuera edificado. Pero era el lenguaje y era para confirmar. Hoy en día ya no necesitamos confirmación. ¿Por qué? Porque ya tenemos las escrituras. Ellos no tenían las escrituras. Ahora ya nosotros podemos ir y ver cómo yo sé si alguien viene y comienza a hablarme y cómo yo sé si es de Dios o no de Dios. Voy a ir a las escrituras. Si habla conforme a las escrituras, bueno, es de Dios. Si no habla conforme a las escrituras, no es de Dios. En Hechos 14:3, en Hechos 14:3 también. Así que señal de apóstol. En Hechos 14:3. Dice, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Señales de quiénes ellos? De los apóstoles. Siempre es de los apóstoles, no es de los cristianos, sino apóstoles, específicamente hablando. Apóstoles, cristianos apóstoles, ya no hay más apóstoles fundamentales. Era señal para estas señales le seguían a ellos. O Marcos 16 se refiere a los que creen, son los apóstoles, son señales de apóstol. Y no es para hoy en día para el creyente, y lo vemos muy claro. Estas señales no le siguen a ellos. Esa lengua que ellos hablan son balbuceo. Ellos no tienen el don de sanidad hoy en día. Muchos creen que lo tienen, pero no lo tienen. No tienen el don de sanidad. Si hoy en día yo tuviese el don de sanidad, yo pudiese ir a un hospital, independientemente si el que está en el hospital cree o no cree, pero como yo tengo el don, voy y oro por él y con seguridad va a sanar. Pero esto no se ve hoy en día. Nadie en estas iglesias que dice tener el don de lenguas, el don de sanidad, ¿por qué no va a un hospital? No, es que ellos no creen. Bueno, eso no importa. La Biblia, vemos en la Biblia de que muchas personas sanaban y ni sabían. Ni pedían, ni tenían fe de sanar. Simplemente dice, lo que yo no tengo dinero, pero lo que tengo te doy, pum, y sanó. La persona no pidió sanidad. Jesucristo sanó a un enfermo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? Pero yo ni sé. No es de que tenía que creer. El que tiene el don lo tiene. Pero esto no se ve hoy en día. Vamos aquí en Lucas 16:31. Hoy en día nosotros no necesitamos confirmación. ¿Por qué? ¿Por qué es que no necesitamos estas señales? Ya no son necesarias. Vamos aquí en Lucas 16. Jesucristo dijo algo aquí muy importante. Lucas 16:31, ya no necesitamos nosotros esto porque ya tenemos las escrituras. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En otras palabras, si no oyesen a Moisés y a los profetas, la palabra de Dios. Ya tenemos la palabra de Dios. Ya no necesitamos más confirmación. Tenemos las palabras de Dios. Vemos que las lenguas son muy importantes para ellos. ¿Por qué? Especialmente para los falsos profetas. ¿Por qué? Porque por medio de ellos engañan a las personas. Comienzan a hablar, por ejemplo, los falsos profetas hoy en día comienzan ahí a hablar, comienzan a decir, Dios me ha llamado y en este día, hoy en día va a hacer muchos milagros y va a hacer muchas cosas, pero tienen que sembrar su semilla, hermanos. Y comienzan ahí a hablar y las personas, ay, wow, está hablando en lenguas, Dios está con él, Dios está respaldando. En verdad, Dios es la voluntad de Dios de que nosotros, de que yo pacte 100 para que Dios me devuelva 1000. Por eso es importante las lenguas para ellos. Y ahí tenemos a la autodenominada, según Yesenia, pastora, según, ahí comienza y siempre tiene esa maña. Y comienza a hablar de que Dios va a hacer muchas cosas grandes hoy en día. Y ya según ahí comienza a hablar.
Según eso lo habla nada más para engañar a la persona, para decir, oh sí, Dios está con esa persona. Y ahí comienzan a poner sus mentiras. Si tú amas a tus hijos, ¿cuánto no deberías? Dios dice que pongas tu semilla de fe. ¿Cuál es la semilla de fe? Bueno, pon $1,000. Esa es la semilla de fe. Y Dios se va a mover. Y el profeta va a dar palabra profética sobre tus hijos, etc. Pero no, eso no es el don de lenguas. La Biblia dice que van a haber muchos falsos profetas. Así que ellos tienen esa creencia que el creyente que es bautizado va a hablar en lenguas, pero vemos a la luz de la Biblia que no todos tienen ese don de lenguas, y vemos de que todo creyente tiene el Espíritu Santo. No hay ningún cristiano que no tenga el Espíritu Santo, porque obviamente el Espíritu Santo comienza la obra en el creyente y mora en él y lo guía a toda verdad. Así que ellos están errados tocante la creencia del don de lenguas. No todos tienen el don de lenguas, y más bien específicamente hoy en día nadie tiene el don de lenguas. Porque no es para hoy en día. Tuvo su tiempo, tuvo su propósito. Ahora vamos aquí en Romanos 8:26, un texto también que es mal aplicado también. Muchos creen, yo en ocasiones he escuchado cuando hablan personas, están hablando en lenguas. Muchos de ellos dicen, oh, está orando en el Espíritu. ¿Has escuchado ese término? Está orando en el Espíritu. Y muchos creen que cuando una persona en ciertas iglesias está balbuceando, según ellos hablando en lenguas, pero es balbuceo, según creen que es el Espíritu Santo que está ahí orando. Creen que es el Espíritu Santo ahí. ¿Por qué? Porque leen ese texto en Romanos 8:26. Vamos a ver. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya ven, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda. Y ahí comienza uno a balbucear, dice, está orando en el Espíritu. Es el Espíritu que está orando ahí. Yo he escuchado eso. Y eso es lo que enseñan. Creen que es el Espíritu ahí. Dice, está orando en el Espíritu Santo está ahí intercediendo, está orando. Pero ¿será que eso es lo que dice la Biblia? ¿Será eso lo que dice la Biblia? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Primero de todo dice con gemidos indecibles, en otras palabras, son gemidos indecibles que no tienen ruido, no los vas a escuchar. Y en esas iglesias tú los escuchas. Entonces ya de ahí está contradiciendo lo que está diciendo aquí. No se va a escuchar. No se va a escuchar. Y muchos de ellos ahí comienzan ahí, en veces según profetizando. Hace poco miré un video de uno que está profetizando, está el hombre ahí, según está siendo ministrado por el Espíritu Santo, está hablando y comienza ahí como sus lágrimas de cocodrilo y comienzan ahí a hablar y la otra interpretando según es el Espíritu Santo ahí. Pero dice que es gemidos indecibles, no se escuchan, no tienen ruido, pero ahí sí tú los escuchas y tienen ruido. Y luego dice, y de igual manera, noten cómo lo malinterpretan ellos. Porque ellos interpretan las cosas a la luz de su experiencia y no a la luz de las Escrituras. Noten lo que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Será que es cierto lo que ellos dicen, que cuando están ahí hablando en lengua, están balbuceando, es el Espíritu Santo ahí? ¿Será que eso es lo que está diciendo? ¿Que es el Espíritu? ¿Será que en ese entonces de los apóstoles también así era? No, nunca fue así. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí saben lo que quiere decir esto, verdad? Cuando yo digo, yo voy a orar por ustedes, ¿a qué me refiero? De que yo, ¿verdad? Yo voy a ir ante el Padre, voy a orar por ustedes, ¿verdad? Pero ¿cómo lo leen ellos? Les voy a enseñar cómo lo leen ellos, porque ellos leen a la luz de sus experiencias y no a la luz de la Biblia. Dice muy claro, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ¿saben cómo lo leen ellos? El Espíritu mismo intercede por medio de nosotros con gemidos indecibles. ¿Será que dice intercede por medio de nosotros o por nosotros? Que es una gran diferencia. Si yo aquí me pongo, yo a ustedes les digo, yo voy a orar por medio de ustedes, si ustedes me entienden lo que yo quiero decir, yo espero que ustedes me miren como, este está fuera de, está loco, ¿cómo es que va a orar por medio de nosotros? Digamos,
Si ven los Muppets, ¿verdad? Los que tienen, metes la mano y tienen un monito, y cuando habla, ¿verdad? Y escuchas la voz, ¿quién es el que está hablando? ¿El monito o la persona? ¿Verdad? La persona, ¿verdad? Ellos creen que es el Espíritu Santo orando por medio de ellos. Y cuando tú escuchas ir, eso es el Espíritu, según ellos. Pero no dice por medio, dice por nosotros, que es una gran diferencia. Es el Espíritu Santo yendo al Padre intercediendo por nosotros y tú no lo escuchas. Eso no dice por medio de vosotros, sino por nosotros. ¿Ven la diferencia? No dice por medio de nosotros. Pero ellos enseñan que está hablando en el Espíritu, es el Espíritu que está ahí. La Biblia no dice eso. La Biblia no te enseña de que el Espíritu Santo va a venir y va a comenzar ahí, vas a escuchar gemidos y vas a escuchar balbuceo y es el Espíritu Santo. No dice eso. Así que sabemos que dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y no dice por medio de vosotros, sino por nosotros. Es una gran diferencia. Ellos creen que existe tal cosa como lengua angelical, lenguas angelicales también. Creen que existen las lenguas angelicales. ¿Por qué? ¿Por qué creen esto de nuevo? Porque una mala interpretación de las Escrituras. Lo malinterpretan. Vamos aquí, regresando a Corintios. Regresando a Corintios capítulo 13. Primera de Corintios 13. Y leen este texto, dicen aquí, ya ves, son lenguas angelicales. Este hombre lleva hablando de las lenguas, este hombre no sabe, y quizás va a evitar este texto. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Ya de aquí se basan ellos, de aquí sacan su doctrina de las lenguas angelicales. Y noten algo, lenguas angelicales, ¿cuántas veces es mencionado en las Escrituras? En todas las escrituras, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y es aquí en este texto. Una sola vez es mencionado. Una sola vez únicamente. Y de ahí sacan no sé cuántas doctrinas hay de esto. Que es a la luz de sus experiencias y no a la luz de las Escrituras. Dice aquí en 1 Corintios 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe y de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y vemos que aquí obviamente se habla del capítulo del amor. El énfasis aquí es el amor. Si tú puedes hacer tantas cosas, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Tienes que entender que aquí está lidiando el apóstol Pablo con el falso don de lenguas. Y tienes que entender que esa es una iglesia gentil. Y tienes que entender que ellos como gentiles, ellos vienen de prácticas paganas. Y aquí en Corintios habían 3 deidades y esas deidades, según se creía de que los espirituales, los que eran más espirituales, tenían la habilidad de hablar el lenguaje de los dioses en lenguas angelicales y todo eso. Y era balbuceo. Entonces aquí se estaba dando en Corintios este falso don de lenguas. Y aquí el apóstol Pablo comienza y él va a comenzar a hablar hiperbólicamente. En otras palabras, él va a comenzar a hablar, es como si te está hablando, pero después se dirige a aquel creído, a aquellos que creen, porque según ellos procuran tener los dones mejores, pero después dice, no, yo te tengo algo mejor, que es la profecía, es la predicación para edificación. Es lo que cuando tú lees Corintios, cuando tú lo entiendes bien. Entonces él comienza a hablar hiperbólicamente, exageradamente. Le comienza a hablar, si yo hablase y angelicales, comienza a hablarle a aquellos. Dice el capítulo 1, dice, si yo hablo lenguas humanas y angelicales, ¿es lo que dice? Si yo hablo lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiene. ¿Será que es lo que dice? No dice eso, ¿verdad? Dice, si yo hablase, no dice si yo hablo. ¿Y por qué él comienza a hablar si yo hablase una posibilidad que no es a la luz de su contexto, a la luz de la Biblia? Si yo hablase, dice, si yo hablase
una posibilidad. Y esta, si yo hablase en el griego, está conectado al angelicales. En otras palabras, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si yo hablase, aunque obviamente no lo hay, no lo existe, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Y luego dice, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladar los montes y no tengo amor, nada de eso. Una pregunta, porque ellos dicen, ya ves, aquí dice angelicales, así que sí es posible que haya angelicales. Bueno, vamos a ver, estoy diciendo de que está hablando hiperbólicamente, exageradamente, porque está hablando de aquellos creídos. Entonces, si tú puedes creer que esto y el otro, pero si no tienes amor, nada te sirve. Dice, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, ¿será que es posible que tú puedas entender todo? No, ¿verdad? ¿Quién es el único que lo sabe todo, lo entiende todo? Dios. Dios es el único. Entonces es una imposibilidad. Así como también las angelicales. ¿Cómo sabemos que no existen las angelicales? Primero porque, como dije, esto es la única vez que se menciona. Y cuando tú ves en el antiguo pacto y el nuevo pacto, cuando tú ves que un ángel se manifiesta, nunca vemos que dice, y se le apareció el ángel al profeta Daniel y se le dio la habilidad de entender el lenguaje de los ángeles. O se le apareció a las mujeres en la tumba, el ángel se apareció y se le dio la habilidad de entender el lenguaje de los ángeles. ¿Tú lees eso así? No. Cada vez que el ángel se manifiesta y habla, siempre habla en el lenguaje del ser humano. No hay. Nunca se te demuestra un lenguaje angelical. Vamos a suponer por un momento que sí existe el don lenguas angelicales. Vamos a suponer que sí existe. En la Biblia nunca te da a saber, te enseña qué es, cómo se escucha, cómo es. ¿Por qué? Porque no existe. Pero supongamos, ¿verdad? Que sí existe. ¿Cómo sabes tú, si tú según hablas lenguas angelicales, cómo tú me puedes decir con certeza al 100% de que ese, según lengua que tú hablas, es angelical? ¿Cómo tú me puedes demostrar y con certeza decir que no es diabólica? ¿Cómo me puedes tú demostrar si no tienes nada con qué demostrarme en la Biblia? Yo sí puedo saber qué es el don de lenguas bíblicas porque yo aquí veo en las escrituras, Dios no me va a dejar a ciegas en algo tan importante. Dios no nos dijo a ciegas. Cuando tú ves en las escrituras lo que es el don de lenguas, te deja saber bien claramente lo que es hablar la habilidad, es tener la habilidad de hablar en otro lenguaje natal. Está bien claro. Y Dios, si existiera el don de lenguas angelicales, te va a dejar sin duda alguna saber qué es para que puedas verificar si es el don angelical o no. Pero no te lo deja, ¿por qué? Porque no existe. Entonces tú, según hablas lenguas angelicales, tú puedes estar hablando lenguas diabólicas y ni lo sabes. Dios no te va a poner en esa situación. No existe el don de lenguas. Luego sigue diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿será que Dios te está llamando a que vayas y te dejes quemar? No, Dios no está diciendo, ve, quémate, y si tienes amor, bueno, yo te va a servir de algo. No, está hablando hiperbólicamente. Está hablando exageradamente. Dice, si yo hablase lenguas, no es de que, y angelicales, y no tengo amor, nada me sirve. Luego aquí dice, por ejemplo, mira, te deja saber, el apóstol Pablo dice, si yo hablase, no dice, si yo hablase lenguas angelicales. Pero sí te deja saber aquí lo que él sí habla, aquí en 1 Corintios 14, 8. 18, disculpe, 14, 18. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Será que el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas humanas y angelicales más que todos vosotros? No, no te dice eso. ¿Por qué? Porque no existe don de lengua. Está hablando hiperbólicamente. Pero sí te deja saber que él sí habla en lenguas más que todo. Y es Leila, lenguas humanas. Entonces ya vemos cómo él te dice, te deja saber. Si existiesen las lenguas angelicales, aquí sin duda alguna hubiera dicho, doy gracias a Dios que hablo en lenguas humanas y angelicales más que todos los otros. Si existiese ese don de angelicales. Pero no existe. ¿Y por qué no es mencionado aquí en el 18? Porque no existe. El apóstol Pablo no lo menciona, y lo menciona una sola vez, pero está hablando hiperbólicamente. ¿Y por qué no se menciona otra vez? ¿Por qué no se mencionan las demás epístolas? Los apóstoles no lo mencionan, Pedro, ninguno de ellos, Juan no lo menciona. ¿Por qué? Porque no existe. Está hablando hiperbólicamente. Dice, si yo hablase.
lenguas humanas y angelicales, aquellos que se creían que hablaban las lenguas de los dioses, los que se creían más que los otros porque hablan en lenguas, como hoy en día, hermano, yo soy más en otro nivel que tú, porque pues tú solamente eres un creyente, no has sido bautizado por el Espíritu Santo, pero yo he sido bautizado por el Espíritu Santo como 10 veces. Así algunos andan ahí, se creen muy acá, porque muy espiritual, porque son de otro un alto nivel. No es así. Así que si yo hablase, no es de que si yo hablo lenguas humanas, no. Está hablando, el contexto en el griego es más específico. Está hablando hiperbólicamente, está hablando exageradamente. Para demostrarle a aquellos, dice, tú te puedes creer muy espiritual, pero tú lo estás haciendo con envidia, tú lo estás haciendo nada más para exaltarte, tú lo estás haciendo sin preocuparte de tu hermano, no tienes amor, tú ofendes, vemos, cuando tú lees de Corintios había muchos problemas. O se ofendían, habían problemas. Y de nuevo les digo, ¿por qué es esto? Porque la escritura todavía no estaba. Pero ya que se reguló todo esto, ya todo comenzó a tener orden. Y el creyente genuino va a decir, ok, y se sujeta y hace, y sabe, todo va conforme a las normas. Pero en estas iglesias ves a muchos hablando en lenguas y no hay interpretación, y es puro balbuceo, y no es bíblico. 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sí entienden lo que acaban de leer? Está bien claro, ¿verdad? Noten lo que dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y acabarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Es lo que dice? ¿Será que eso es lo que dice? No es lo que no dice eso. No dice eso, dice el amor nunca deja de ser, el amor es prominente, el amor siempre será, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán. Noten cómo usa diferentes términos cuando se refiere a la lengua. En el griego específico, dice las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, cuando aquí habla de las lenguas y cesarán las lenguas, es un término en el griego donde habla que por sí mismo van a parar de ser. Pero las profecías del conocimiento van a parar de ser, pero tiene algo que venir para que pare de ser. Y aquí cesarán habla de que por sí mismo las lenguas van a parar de ser. Y como dije, desde el año 58 después de Cristo al 96, ya no hay nadie que hablaba en lenguas. Ni aún en el Apocalipsis, ya después se dio las profecías, las últimas profecías. Juan, el último profeta, se dio, dice, ya no le vas a añadir, ya no le vas a quitar, ya no hay más profecía que dar. Ya todo está ahí. Ya no vas a añadirle a este libro, dice Juan en Apocalipsis, ya no hay que añadir ni quitarle, ya está sellado, el canón está ahí, ya no hay más confirmación necesaria, ya no hay más necesidad del don de lenguas, ya Dios le dio, ya fue señal para el judío el don de lenguas, para el judío no creyente. Ya en el año 70, después de lo que sucedió ahí en Jerusalén, fue derribada, Dios dejó de tratar con ellos por un rato, y ya no hay, y ese don ya no es necesario. Por 1800 años nadie hablaba en lenguas, nadie se decía profeta, nadie se quería tener el don de sanidad, etc. Después aparece uno y dice, no, yo soy el Espíritu Santo, es un locayo. Dice cesará, es pau en el griego, pau, cesará, dejará de ser, y es lo que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, Pedro, vemos los otros libros, los otros apóstoles, ya no mencionan, ya no se menciona el don de lenguas. Cuando habla de ciertos dones, el don de lenguas ya no es mencionado. Ya no. Por ejemplo, en Efesios, cuando habla ahí ya, el fundamento de los profetas y apóstoles, el fundamento ya está establecido, ya de ahí ya no están pastor maestros, evangelistas, ya no hay el don de lenguas, ya no hay el don de sanidad. En Santiago, cuando habla ahí a la iglesia, si alguien está enfermo, vaya a los ancianos, ya no va el que tiene el don de sanidad, ya no. Hay muchas cosas que se podría hablar. Así que ya no existían. Vamos a ir aquí en 1 de Juan, ya vamos a terminar. 1 de Juan 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu. Hablando a cristianos que se van a congregar, van a leer la palabra de Dios, van a alabar a Dios, les advierte, no creas a todo espíritu. No creas que porque estás en una iglesia y se está alabando a Dios y se manifiesta algo, no creas que ese algo es el Espíritu Santo.
porque dice no creas, sino ponlo a prueba a la luz de la Biblia. Hoy en día están alabando a Dios, se comienzan a brincotear, a balbucear, a revolcar ahí, dicen es el Espíritu Santo. No, ese es el espíritu del Kundalini, cuando tú estudias ese tema. Tú nunca miras en las escrituras que cuando el Espíritu Santo se derramó en Hechos, nunca dice, comenzaron a revolcarse en el piso, comenzaron a tambalear y por eso creían que estaban ebrios. No, simplemente porque no les entendían el lenguaje. Algunos pensaron eso. Nunca ves cuando Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, cuando se manifestaba el poder del Espíritu Santo, Jesús, cuando él oraba por personas, nunca vemos que caían para atrás o se revolcaban. Más bien, le llevaron a un joven que se revolcaba, oró por él y paró de revolcarse. Hoy en día es al revés. Vas a la iglesia y vas bien y terminas revolcándote. Eso es contrario a las Escrituras. Y vemos de que no es señal para el creyente el don de lenguas. Era para el no creyente judío. Y hoy en día tienes a gentiles, según que es señal para un gentil y un gentil cristiano. Totalmente antibíblico cuando te dice que es señal para el judío y el judío no cristiano. Y vemos que no todos tienen el don de lenguas. Vimos en Romanos de nuevo, el Espíritu Santo ora por nosotros, no por medio de vosotros. ¿Ya ven con qué tanta falsa doctrina hay ahí? Si en realidad ellos están siendo llenos y en estas iglesias también, según están siendo llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta en ellos y dicen, hermanos y ellos mismos lo dicen, hermanos, ¿de qué sirve de que hables en tantas lenguas? ¿De qué sirve de que dances y eres esto y el otro y no tienes amor? ¿Por qué crees que no tienen amor ellos? Porque no es el Espíritu Santo. Si fuese el Espíritu Santo, que estuviera ahí, el fruto del Espíritu Santo se manifestase, se viera el fruto del Espíritu Santo, pero ¿por qué no se ve el fruto? ¿Por qué no se ve ese fruto en esas iglesias? Porque no es el Espíritu Santo, obviamente. Si fuese el Espíritu Santo, hubiesen esos frutos. Y hoy en día hay contiendas. ¿Por qué crees que en este pueblo aquí en Skyler, de 6,000 habitantes, hay 7, 8 iglesias pentecostés? Aquí en Colombo, 7, 8, en Grand Island, hay varias iglesias. En Omaha, que no se diga, hay tantas iglesias pentecostales. Si según están siendo guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, hubiera la unidad. Hubiera si acaso 1 o 2 iglesias, pero hay bastantes iglesias pentecostales. ¿Por qué? Porque hay división, porque no está el fruto del Espíritu Santo. Allá en Freeman, una iglesia con el mismo concilio, 2 iglesias con el mismo concilio. ¿Por qué? Porque los hermanos tuvieron problemas, tuvieron conflicto y como no pudieron reconciliarse, bueno, hermanos, el concilio, bueno, tú estás ahí y tú ahí, mientras tanto yo recibo los diezmos, no hay problema. Tú puedes existir, puedes usar mi concilio. No, eso no es el Espíritu Santo. Si estuviesen siendo llenos del Espíritu Santo, hubiera el fruto del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no se ve ese fruto? Porque no es el Espíritu Santo. ¿Por qué es que en estas iglesias, algunos que están danzando y hablando lenguas, por qué después se la pasan ahí viendo pesadillas? Eso no es bíblico. En una ocasión a uno que según los llamaron porque según ahí estaba ahí el hermano, la hermana ahí, según la hermana comenzaron a hablar en lenguas, estaba abajo en la cama ahí revolcándose. Según el Espíritu Santo. O sea, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no opera de esa forma. El Espíritu Santo no te va a guiar a balbucear. En la Biblia eran lenguas humanas. Terminamos con 2 Timoteo. 2 Timoteo 3. Segunda de Timoteo, nosotros ya tenemos las Escrituras. Ya no necesitamos más confirmación. Ya tenemos la palabra de Dios y nos dice aquí la palabra, segunda Timoteo 3, 16 a 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras, ya no hay más necesidad de confirmación. Ya no hay más necesidad de nueva revelación. Ya todo está escrito. Apocalipsis dice, ya no añades, ya no quitas, todo está ahí. El último profeta, ya no hay más profecías que dar. Ya no hay más profecías que dar. Ya todo está escrito, todo está en la palabra, todo para la vida cristiana. Cómo se conduce la iglesia está aquí en las Escrituras. Así que, ¿será que las lenguas de hoy en día, que se ven hoy en día en esas iglesias, será que son bíblicas? Bueno, hemos visto que definitivamente es un no. No son bíblicas y no son para hoy en día a la luz de la Biblia. No son bíblicas. Terminamos.